Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. Nos vamos a adentrar un poquito ahora en la Pasión de Cristo, siguiendo la cronología. Los que tengan el devocionario, el Solo Dios Basta, sale la cronología de la Pasión aproximada, en el capítulo dedicado a la Pasión de Cristo. En esta edición está en la página 185 a 187. San Ignacio nos recomienda en estas etapas, para la composición del lugar, dice: oír lo que hablan los personajes, oír lo que hablan, mirar lo que hacen, como metiéndose en la escena, mirar a Jesús que como hombre padece y mirar a Jesús que esconde su divinidad para poder ofrecer a la víctima como el cordero que no se resiste. Y todo eso por mí, por mis pecados. Vamos a ver ahora, si se quiere, yo decía que siempre fue víctima Jesús todo el tiempo, pero ahora se va a hacer como efectiva exteriormente. Hemos visto la oración del huerto, vamos a ver los momentos que siguen, siguiendo los momentos cronológicos. Veamos las dos cosas, a la víctima, al cordero, y veamos al sacerdote, ¿no? Bueno, vamos a ver el proceso religioso. La cronología de los hechos es más o menos esta. La última cena, de ahí sale Jesús caminando hacia el huerto de los olivos, es cortito el trecho. Probablemente la alegoría de la vid, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, etc. La ha dicho Jesús después se levantaron y después dijo la alegoría de la vid, camino al huerto. Pasan por toda una serie en la ladera del cerro de vides. Ese camino se conoce exactamente y es más, está el camino, de las pocas cosas que se conservan intactas, que hizo Jesús. Está el camino original. Probablemente ahí dijo la alegoría de la vid. Es muy importante, la trae San Juan, porque, fíjense, justamente en el momento en que se iban a separar por la muerte, primero por la prisión de Jesús, y ya no iban a tener contacto con él prácticamente hasta la resurrección, en que se apreció una separación más profunda, la de la muerte. Jesús les habla de la alegoría de la vid. Es decirles, miren, por encima de la separación humana y física o visible, hay un vínculo mucho más grande, mucho más profundo entre nosotros. Por eso el momento en que lo dice es muy importante para fortalecer a los apóstoles y hacerlos profundizar justamente en ese tema. Bueno, van hacia el huerto, allí la oración del huerto que meditamos anoche y el prendimiento. Judas ya se apartó, recuerdan, salió del cenáculo para ir a avisarles donde tenía costumbre ir Jesús. Allí guía el pelotón de soldados. El Sanedrín tenía, los romanos concedían muchas cosas, eran eso bastante tolerantes en el gobierno, y le concedían tener una especie de guardia. No podían tener un ejército los judíos, pero podían tener una guardia, el Sanedrín. Esa es probablemente la guardia que
que va a tomar preso a Jesús no es guardia romana. Y después la que vigila el sepulcro. Probablemente es toda esta guardia del Sanedrín. Con ellos ha arreglado Judas y por eso los guía y lo van a buscar. Ahí lo toman preso. Ya conocemos los pequeños episodios, la defensa, intento de defensa de San Pedro, cuando Jesús le dice yo soy y todos caen, el beso de Judas, estos episodios del huerto. Pero bueno, los apóstoles se dispersan y Jesús es encadenado, atado, y entra en Jerusalén preso. Es de noche, es todo ilegal esto. No se puede juzgar de noche. Para poder juzgar hay que convocar a todo el Sanedrín y tiene que tener posibilidades de defensa. Hay 16 irregularidades en el juicio de Jesús. Lo mandan primero a Anás. Anás había sido sumo sacerdote. El sumo sacerdote era en su origen a perpetuidad. Los judíos tenían 3 niveles de sacerdotes. Una tribu entera, los levitas, la tribu sacerdotal. Dentro de esa había la familia de Aarón y su descendencia eran sacerdotes. Y dentro de la familia de Aarón tomaban a uno para ser sumo sacerdote, que era perpetuidad. Pero desde que se había excesivamente politizado el sacerdocio, había adquirido mucho prestigio, entonces lo ponían y lo sacaban según el que tenía más poderes sobre Israel, ¿no? Y en este momento Roma, por eso Caifás era saduceo, era prorromano. Y Anás, tal vez probablemente era suegro de Caifás, había sido sumo sacerdote. O sea que rotaban los sumos sacerdotes según las conveniencias del poder político. Pero importante esto de que Caifás era saduceo, o sea, prorromano. ¿Por qué lo manda Anás? Había sido sumo sacerdote, tenía experiencia, quería un poco el aval. No era fácil para Caifás manejar el tema de Jesús, era bastante complicado. Por eso lo manda primero a Anás, para que le haga un interrogatorio, le vaya preparando un poquito lo que va a ser esta pseudo sesión del Sanedrín, que van a ser al final, casi al amanecer. Le va mal a Anás por la respuesta de Jesús y lo manda de vuelta a Caifás, o sea, tiene que hacerse cargo Caifás. Paralelamente a esto, mientras sucede esto, cuando llega a lo de Caifás, son las negaciones de Pedro. Bueno, cuando Caifás termina su interrogatorio, se reúne el Sanedrín, los que pueden convocar, lo están convocando de noche. Y bueno, le sacan esa confesión de Jesús, ¿eres tú el Mesías? Sí, y verás el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Ha blasfemado, ya no tenemos necesidad de testigos, el juicio está terminado. Esto ya casi al amanecer. Ahí termina el proceso religioso de Jesús. Y de aquí lo van a mandar al proceso civil de Pilatos. Vamos a analizar un poquito este proceso religioso de Jesús. Este fue el último acto que hizo este tribunal, el Sanedrín, en su historia. Fue la última persona que juzgó. Y después de esto desapareció. Es una ironía de la historia, ¿no? Este tribunal estaba puesto para defender los derechos de Dios y la fidelidad a la alianza. Y el que condena a Jesús. Es tremendo este final, ¿no? Es tremendo, significativo, de emblemático, ¿no? Si lo hubiera traicionado el pueblo, un sector, etcétera, pero
Y esto estaba compuesto de fariseos y saduceos. Estaban divididos. La presidencia la tenía un saduceo, pero el resto eran mitad y mitad. Vamos a ver algunos cuadros. Primer cuadro, el prendimiento de Jesús. Pueden seguirlo en los evangelios Mateo, Marcos o Lucas, es casi idéntico. San Juan agrega algunas cositas. La ida a Anás, que fue ida y vuelta y no más, la cuenta San Juan. Pero todo el resto del proceso, literal, y las mismas cosas lo cuentan Mateo, Marcos o Lucas, pueden seguirlo en cualquiera de los tres. Vamos a ver algunos cuadros nomás, que yo les propongo, ustedes pueden ver otros. En primer lugar, el huerto, la última es en el huerto. Cristo vuelve de la oración que habíamos visto anoche, porque ya se acerca Judas con los que lo van a llevar preso a Jesús. El intento de Pedro. Y después de eso dice que Pedro lo seguía de lejos. Dice que Pedro lo seguía de lejos a Jesús. De los demás apóstoles no habla más, salvo Judas. Y un poquito San Juan después, ¿no? Pero Pedro, el gran protagonista, lo seguía de lejos. Es tremendo acá, el caso que más destaca es el de Judas, ¿no? Judas era de los 12, Judas fue elegido por Jesús. Era no cualquiera eligió Jesús, dice, pasó la noche en oración, entre muchos eligió 12, entre muchos discípulos eligió 12. Lo había seguido a Jesús desde el principio, o sea, lleva 3 años, todas las prédicas de Jesús, todos los milagros de Jesús. Si hay alguien que fue testigo de todo esto, ¿qué se gestó en el alma de Judas para que llegara a esto? Y yo diría fríamente calculado. El pecado de Pedro es distinto. Hay pecados de debilidad. Pedro tuvo hasta buenos intentos. No solamente sacó la espada, era absurdo, pero un gesto de coraje de él, lindo. Y después dice, lo seguía de lejos, pero se mete en el recinto ahí de Caifás, donde va a ser el juicio. Se siente, dice, se sentó en el fuego con el personal que había ahí. Tiene algún valor esto. Y las negaciones de Pedro es un momento de debilidad. Vio de golpe, debe haber sentido un miedo tremendo, verse rodeado de enemigos. Nunca había experimentado tal vez tanto y Jesús preso, solo. Tienen que haber sentido mucho miedo Pedro. Pero el pecado de Judas es distinto, es de otra naturaleza. Es calculado, casi diría fríamente calculado. Esto no se arma en el momento. Ya en la última cena tenía todo preparado. Ya había hecho los contactos Judas. Había hecho el contrato, se puede decir. Había programado dónde ir a tomarlo preso, a qué hora, la noche, a qué lugar, quién lo iba a acompañar. O sea, está todo organizado. En esto hay una malicia mucho más grande, ¿no? No obstante, fíjense, estuvo en la última cena con Jesús. Jesús lo sienta a su lado, como para darle una oportunidad. Y ahora cuando lo saluda, todavía finge Judas. Amigo, le dice Jesús. ¿Qué pasó en el alma, en el corazón de Judas? Es difícil, pero es una realidad, difícil entender esto, de cómo el corazón humano es capaz de lo mejor y de lo peor. El pecado de Judas es viejo, nadie cae de golpe. Generalmente los pecados empiezan por la debilidad y después la malicia. Son categorías de pecados.
Pero ya de Judas hay varios datos previos. San Juan dice que era el tesorero y robaba. Cuando esa mujer convertida rompió el frasco de perfume y derramó, el que se queja fue Judas. ¿No se podría haber vendido y dado a los pobres? Obviamente no le interesaban los pobres. Ya Judas no era capaz de ver la grandeza de esta alma convertida y de Jesús, que fue la causa de la conversión. Y la magnitud de la conversión de esta mujer que públicamente confiesa sus pecados y le regala este perfume, lo rompe, lo vuelca y llora. O sea, ya no es capaz de ver ni la grandeza de la divinidad de Jesús, ni la de esta alma que se convierte. Piensa en el dinero. Es el pecado de la avaricia, sí. Por más que modernamente han querido interpretar las actitudes de Judas en otras claves absurdas. Acá la mejor opinión es la del Evangelio, la de San Juan. Judas era ladrón. Robaba. Y bueno, es la avaricia. Es un vicio capital. Después de la soberbia es el más capital de los capitales. Hay una orden. Y los capitales significa que son inclinaciones más fuertes. Capital significa eso. Pecados madres son los que engendran. Son los que tienen una fuerza aniquiladora tremenda. Y yo diría enceguecedora. Es curioso que tan cerca de Jesús se pueda gestar esto, y sí. El corazón humano es así, tan cerca de Jesús y tan lejos, ¿no? Y capaz de hacer una cosa tan atroz. Y fíjense cómo acá es indudable, dice que el demonio ya había entrado dentro de Judas. No es que sea posesión diabólica, no le interesa la posesión diabólica al demonio, es lo que menos le interesa. Le interesa más la tentación, es más eficaz tentando. Pero son como grados. Dios le va dando gracias, posibilidades, que si se resisten uno se hunde más. De la debilidad, que es una categoría de pecados, se pasa a los pecados de malicia. Y de los de malicia, los peores son los que llaman pecados contra el Espíritu Santo, que no tienen perdón en esta vida ni en la otra. Obviamente en la otra no, pero en esta vida, no porque ya uno es incapaz de abrirse a la fuente del perdón. No por parte de Dios que perdona, sino por parte del alma, cuyo pecado es cerrarse a la fuente del perdón. Y uno se pregunta, y no, yo no tengo la respuesta, pero ¿qué pensaba a esta altura Judas de Jesús? Es mentira eso, esas interpretaciones disparatadas de ahora, de las películas o novelas o pseudobiografías, de que Judas quería darle la oportunidad a Jesús, al hacerlo meter preso, de que hiciera un gran milagro, todo el mundo se convenciera y todo Israel se convirtiera. Es absolutamente mentira. Hay todo un movimiento de reivindicación de Judas. Es lo más perverso que hay esto. Si reivindicaran a San Pedro, a algunos de los otros apóstoles, a Pilato. Pilato es reivindicable, pero Judas, casi diría el peor de los personajes de la pasión, de toda la pasión. No hay vuelta. Ahora yo me pregunto y no tengo la respuesta. Le decía, ¿qué pensaba a esta altura Judas de Jesús? Ciertamente cuando fue de los primeros momentos, cuando recién fue llamado, tendría una opinión grandísima y altísima de Jesús. Entre los que lo seguían a Jesús eligió a 12. Era de los que seguía a Jesús. ¿Cómo se puede gestar en el corazón humano? Poco a poco, ese endurecimiento y ese enceguecimiento. Yo creo que a esta altura Jesús le producía fastidio. El pecado produce fastidio a la luz, molesta a la luz. Eso que les contaba de
Rostand, el filósofo ateo, le decía a Jean Guiton, Dios lo perseguía. Dichoso usted que cree en Dios porque puede no pensar en Él. Yo que soy ateo no puedo dejar de pensar en Él. O sea, fastidia a Dios. Para los ojos enfermos, decía San Agustín, es odiosa la luz, que para los ojos puros es agradable. Para los ojos enfermos es odiosa la luz. No es que sea indiferente, es odiosa la luz. Y sí, Dios llega a molestar. Por eso, si el mundo os odia, me odió a mí primero. Dios, Cristo, puede llegar a ser molesto. Distintos grados de molestia. Por eso a veces ese odio, en momentos históricos, a veces explota ese odio a lo sagrado. Claro, a Dios no le pueden directamente, ¿cómo lo agreden a Dios? A través de sus imágenes, sus símbolos, sus lugares, las cosas sagradas, ¿no? Es curioso esto en la Revolución Francesa y más impresionante en la Revolución marxista, ¿no? El odio a lo sagrado. Primer cuadro, entonces, Jesús frente a Judas. Esto ha sido motivo de muchas pinturas, muchos cuadros, expresando este contraste, ¿no? Uno de los suyos, uno de los 12, lo entrega, se pasa al bando de los enemigos. Qué tremenda humillación para Jesús, ¿no? Una más. Uno piensa, creo que con razón, en todas las... Primer contacto de Judas con el Sanedrín, con fariseos, saduceos. Lo habrán llenado de elogios, le habrán dicho, vos sos el único que la tenés clara, que bien, por fin te diste cuenta, nosotros nos dimos cuenta al principio que era un farsante. Lo habrán dorado la píldora a Judas, pero... Y bueno... Lo habrán llenado de elogios, de ponderaciones, y el ego de Judas, el yo, era ya tan grande, que todo eso le agradaba, le gustaba y lo terminaba de convencer. La autoridad máxima de Israel debe haber llenado de elogios, así que para Judas tiene que haber sido como una confirmación en su mal. Pero cuando les va a devolver las monedas, como diciendo me retracto, quiero reparar, no se las aceptan. Arréglatelas, el problema es tuyo, le dice. Lo dejan solo. Para el pecado siempre hay muchas ayudas, cómplices, pero para la conversión muchas veces estamos bastante solos, para ayudarnos a salir. Es tremendo la malicia del mundo. O sea, el vapuleo que el demonio, que lo conocía muy bien a Judas, lo venía siguiendo paso a paso, lo venía guiando paso a paso. Yo pienso, esta es vuestra obra y la del príncipe de las tinieblas. ¿Qué obra maestra del demonio? Es organizar todo esto, porque el organizador no fue ni Caifás ni Judas. El organizador de la pasión de Cristo es el demonio. Es vuestra obra y la del príncipe de las tinieblas. Jesús entra preso a Jerusalén. Acá hay un cuadro impresionante, es de noche y Jesús entra preso. Primera vez que está preso, lo meten preso a Jesús. Durante la era comunista, todos los grandes hombres, hoy están introducidas las causas de muchos de ellos, de estos grandes obispos de las zonas ocupadas por la Unión Soviética, Hungría, Rumania, Polonia, todos fueron presos. Y es muy interesante las biografías que escriben después, la autobiografía, las memorias, etcétera, cómo recordaban la prisión de Jesús. Un momento a veces poco recordado, ¿no? Pero Jesús estuvo preso, ¿no? La omnipotencia, dice San Ignacio, que nos observemos a Cristo como hombre, se deja llevar,
pero observemos que esconde la divinidad voluntariamente, esconde su omnipotencia. Y uno dice, qué paradoja, qué locura. El ser humano frágil, fragilísimo, querer frenar con unas sogas o unas cadenas o lo que sea a la omnipotencia. El cosmos entero se está sosteniendo en Cristo, ¿sí? En Él fueron hechas todas las cosas, dice San Pablo. Segundo cuadro, los interrogatorios. Anás, Jesús le contesta a Anás, hablé en público, ¿qué me pides que...? O sea, y testigo lo que dije, nunca dije nada escondido, todo lo que tenía que decir lo dije en público. Y uno de los servidores de Anás le da una bofetada a Jesús, ¿no? Obsecuente, que por respeto a su jefe, Anás, ¿no? Le da una bofetada a Jesús. Y la serenidad de Jesús, si he dicho algo malo, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? ¿No? Realmente uno podría seguir todas las virtudes de Jesús acá, ¿no? Pero la fortaleza, la mansedumbre, la paciencia, etc. Si yo hubiera sido Jesús, si nosotros hubiéramos sido Jesús, con todo el poder que tenía Jesús, no sé qué hubiéramos hecho. No sé si nos hubiéramos quedado tan tranquilos, hubiéramos contestado con tanta serenidad, ¿no? O sea, acá se ve, fíjense, en el diálogo con Anás, con este hombre, que era un cualquiera, ni el nombre sabemos, con Caifás, ante todo el Sanedrín, ante Pilato, es vuestra hora el poder de las tinieblas, pero la luz, o sea... Está Jesús solo y sin embargo la grandeza, el que sabe verla, ¿no? La grandeza que muestra Jesús ante cuanto más miseria hay, cuanto más basura rodea a Jesús, yo diría más se destaca su grandeza, sus virtudes, su señorío. Los interrogatorios, dice, buscaban testigos, todo es falso, todo es ilegal acá. Y uno dice, pero ¿estos no eran los defensores de la ley? Los que se llaman escribas y ancianos. Los escribas eran los especialistas en la ley. Acá están los fariseos, que se preocupaban cuántos pasos se podía dar el día sábado. Se preocupaban de todas esas cosas. Y ahora, no digo no haber advertido las señales de Cristo, del Mesías, los milagros, las profecías, pero más que eso, ya más que eso no se puede. Entonces, tan observadores de la ley y todas las irregularidades que cometen. Entonces, hay que tener cuidado, ¿qué son estos? Todo esto teatral. Se rasga las vestiduras, Caifás, cuando lo interroga le dice, dinos claramente, ¿eres el Mesías? Sí, soy, le dice. Y van a ver cosas más grandes todavía, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Ya, ¿qué más necesidad tenemos? Buscaban falsos testigos, no encontraban qué. Y uno dice, si uno hubiera visto de afuera, un extraño, hubiera dicho, qué pueblo más religioso, ¿no? Qué pueblo, qué autoridad más. Pero miren, si se les pasan cosas tan gruesas como no reconocer a Cristo, y esta paradoja de querer observar lo exterior de la ley, pero escapársele la esencia de todo esto, uno dice, cuidado con la falsa religiosidad, la caricatura de la religiosidad, que es lo peor. La caricatura de lo religioso. Por eso Cristo fue tan duro con los fariseos. Las expresiones más duras son con ellos, y San Juan el Bautista también, raza de víboras, etcétera, sepulcros blanqueados, lo dice Jesús. Porque es como caricaturizar lo más santo y lo más sagrado. Y nosotros tenemos fácilmente esa tendencia, porque es una tendencia humana, es una tentación, a
nuestra deuda con Dios, que es la deuda más grande, nuestra justicia con Dios, terminará siendo la exterior y quedarnos para nosotros con el yo, el amor de sí, y envolverlo con apariencias religiosas exteriores. Es lo que se llama el fariseísmo. Padre Castellani ha hablado mucho de eso. El fariseísmo no es un problema de los judíos, no es un problema racial de los judíos, es una tentación humana esa. Remitir a Dios o dejarle a Dios lo exterior y quedarme con lo interior. Y sí, es buen negocio para uno. Resigno muy poquito. Lo que más cuesta es lo interior. La Virgen es todo lo contrario del fariseísmo. La Virgen no aparentó nada, y siendo lo que era ella. ¿No es este el hijo de José y de María? La Virgen es exactamente lo contrario del fariseísmo. Dice un texto del Antiguo Testamento que se apropia a la Virgen, ciertamente, del Cantar de los Cantares, dice, toda su belleza está en lo interior. Lo primero que hay que revisar, lo primero que hay que corregir, lo primero que hay que reformar, y casi estoy tentado a decir lo único, porque de ahí sigue el resto, es lo interior. ¿Para qué quiero, dice, cuántas veces reprochó Israel eso? ¿Para qué quiero vuestros holocaustos? O grasa de esto, a través de los profetas le reprocha a Israel. Si todas las ovejas del mundo son mías, si todas las cosas son mías, o sea, no me interesa que me renuncien a un cordero o a un chivo para ofrecérmelo, si el universo es mío, le dice Dios por los profetas a Israel. Yo lo que quiero es lo interior, o sea, que ese cordero que se sacrifica sea un signo de esa entrega interior que nos pedía San Ignacio, alabanza y reverencia interior. Es la perpetua tentación humana esta, no es de los judíos. Uno le choca esto porque es como una especie de expresión máxima, como un analogado principal, pero es la perpetua tentación de todos nosotros. Le decía en otros momentos que una tentación nuestra es ordenar la inteligencia nomás, la tentación gnóstica, pensar que la redención es tener en clara las ideas y ya estoy redimido. No. Esto es una tentación parecida, análoga, paralela. Entrego a Dios lo exterior, pero me quedo con lo interior. Siempre lo último que renuncia el hombre es el amor de sí. El amor de sí. Es el yo. Es lo último que le entregamos, se puede decir. Lo otro puede resignarse, y uno hasta tranquiliza la conciencia. Por eso justamente es lo que San Ignacio apuntaba desde el principio, ¿no? La alabanza, la reverencia y el servicio, y sobre todo lo interior, en los binarios, y después una meditación que no hemos hecho, la de los 3 grados de humildad, que son 3 grados de abnegación. 3 grados de abnegación o 3 grados de amor a Dios. Entonces, de como decía un salmo, dame tu corazón. Por encima de todo, decía el libro de los Proverbios, vigila tu corazón porque en él están las fuentes de la vida o de la muerte. Caifás era un pragmático. Interesante la figura de Caifás. Él es el que dijo esa frase, que recuerdan los evangelistas. Conviene que un hombre muera por todo. O sea, los romanos les va a molestar todo este lío que se armó acá. Cada 2 por 3 el tema del mesianismo sacudía a Israel. Habían aparecido varios falsos mesías, ¿se acuerdan? Cada vez que apareció uno de estos personajes conmovía a todo Israel. Era un pueblo muy levantisco. Y entonces otro problema con Roma. Entonces Caifás da una solución. Miren, antes que vengan los romanos, que nos manden una legión, nos hagan estragos acá el problema lo generó Jesús. Es un problema matemático, que muera uno y se acabó el problema para todo Israel. Acá
Caifás es un pragmático. No le interesa la justicia o no justicia de ese acto. El bonum honestum se llama. Acá no se llama de cálculo cuantitativo. Mejor que muera uno y no que mueran 200. Sí, uno es menos que 200. Pero no ese es el que hace, no ese es el cálculo que hace un hombre, un cristiano. Sino que esto es justo o no es justo. Nunca es legítimo condenar a un inocente, y menos este inocente, pero ni un inocente. Pero fíjense cómo razona un pragmático. No sé si se han detenido algunas expresiones del libro del Padre Iraburu, donde critica algunas de las corrientes modernas de moral para romper el esquema, la vieja moral del bonum honestum, del bonum utile y el bien deleitable, que eso ya viene de los griegos, viene eso. Lo propio de la virtud, lo propio de la moral es el bonum honestum. Pero eso, lo justo, lo verdadero, lo que corresponde. Y hay una corriente moral que es pragmática, creo que nacieron en Estados Unidos, pero que se han difundido. Entonces, no juzga la moralidad de un acto si es en sí bueno o malo, por el objeto, por el fin, las circunstancias, sino si trae efectos buenos. Es una moral pragmática. Esto trae buenos resultados. Esto es buen negocio. Esto me resuelve esta situación. Es otro criterio, ¿no? Bueno, Caifás es eso, esa frase lo define. Es mejor que un hombre muera por todos. Y los convenció con esa frase. Fíjense acá, se unen fariseos y saduceos. No aparecen esas divisiones en la pasión de Cristo, desaparece. Sin embargo, estaban peleados a muerte. En realidad no eran dos grupos religiosos, eran dos grupos políticos en el más bajo sentido de la palabra, de intereses mezquinos. Y sin embargo, lo principal de Israel no era ser un pueblo políticamente fuerte, ese era el regalo que Dios le iba a dar, de preservarlos económica y políticamente, militarmente incluso. Ellos tenían que defender la fidelidad a la alianza. Para el pueblo de Israel esto era el alma, toda la historia es eso, ¿no? Bueno, el último cuadro, Jesús y Pedro, o Pedro y Jesús, ¿no? Por un lado está el proceso a Jesús y la sentencia del tribunal religioso, donde ya salió condenado a muerte, no salió absuelto. En realidad la sentencia ya estaba, buscaban pretextos para matarlo. Pero paralelamente hay otra sentencia muy dura para Cristo, que es la de Pedro. Fíjense, Judas por un lado, sus 12, ¿no? Los elegidos, los formados personalmente por Cristo. Por un lado, simultáneamente, por un lado Judas, por el otro Pedro. Las negaciones de Pedro. Curioso, ¿no? Pedro era demasiado seguro de sí mismo. Contestaba por todos, prometía más que todos, aunque todos te abandonen, yo no. Le acaba de prometer a Jesús. En fin, la historia de Pedro es la historia de un hombre líder natural, siempre protagonista, y por eso lo eligió Papa, o sea, tiene condiciones naturales Pedro. Por eso lo elige primera cabeza de la Iglesia. Pero la fortaleza de Pedro en esta institución, esto no es el Rotary Club. Nuestra guerra es más alta, dirá San Pablo. Nuestra batalla es contra en el orden humano, Pedro podía ser alguien. Y se conocía, y tenía confianza en sí, ¿no? En sus talentos, en su capacidad de liderazgo, diríamos hoy. Pero esto no es el Rotary Club, es la Iglesia Católica, que tiene otros enemigos más fuertes y tiene otros apoyos más fuertes.
O sea, Pedro se maneja en la dimensión demasiado humana. Pero bueno, ha ido aprendiendo. Eso es lo que tiene Pedro. Dice que Cristo lo miró y Pedro lloró. Es un gesto de nobleza de Pedro, reconocer su miseria y su pecado. Dios lo ha puesto con el nombramiento de Pedro, el lugar que va a ocupar Pedro. Ya no es un liderazgo común de una institución humana, sino que acá hay batallas, como veíamos en dos banderas, mucho más grandes. No alcanzan los talentos, la fuerza, las capacidades humanas. Acá el más capaz de los hombres es nada, frente a la fuerza, a la inteligencia, a la malicia, a los recursos que tiene el príncipe de este mundo. Y si hay una diferencia contra el príncipe de este mundo es Cristo, y no hay otra. Eso es la lección de Pedro, para que sea piedra de esta nueva institución que va a desafiar los tiempos, va a desafiar al mal en su cabeza y en su lugar más profundo, que es el demonio, y es capaz de vencerlo. Pedro vencerá al príncipe de las tinieblas. Después, cuando se convierta, esta es la victoria que vence al mundo y al demonio, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestro amor a Cristo, ¿no? La hermosa y heroica muerte de Pedro, cuando va a morir, pide que lo crucifiquen cabeza abajo. Y cuenta la tradición que toda su vida Pedro lloró su pecado. No solamente había hecho penitencia, sino que tenía, podemos decir, un espíritu penitencial, lo tuvo toda su vida. Lloró su pecado y su última ofrenda ha sido justamente recordando este momento de la pasión. Dios olvida fácilmente, sobre todo cuando encuentra un alma capaz, dispuesta a reparar. No le interesó a Cristo nada, o sea, olvidó todo rápido, fácil, y hubiera olvidado aún lo de Judas. ¿Qué diferencia entre Judas y Pedro? Los dos apóstoles, si se quiere, que más se destacan en estos momentos, negativamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Pedro a Judas? Ese gesto, Judas se desesperó, quiso arreglárselas por sí mismo. Y el demonio lo tienta con lo contrario. Si antes lo tentó diciendo es nada lo que vas a hacer, es poca cosa, qué sé yo. O no pensé en eso, no pensé. Tal vez que si le hubiéramos preguntado a Judas nos diría eso. Pero Judas no va a ver a Cristo. En cambio, Pedro dice que en un momento se cruza y Cristo lo miró a Pedro. Y Pedro se arrepintió y saliendo afuera lloró amargamente. No es simplemente la mirada de Cristo a Pedro, hay mucho más. Ese acto de humildad de Pedro. Tenías razón, te negué, no soy tan fuerte como creo. La mirada de Cristo fue como el sacramento. Cristo es la fuente de los sacramentos, ¿no? Es como el sacramento con mayúscula, ¿no? Esa mirada es el yo te absuelvo que después se va a extender por toda la historia a través de la Iglesia. Bueno, cuántos personajes, episodios, acá se revela la grandeza del hombre, la miseria del hombre, todo, acá está todo, la pasión, está como concentrado el bien y el mal, pero sobre todo el bien en la persona de Cristo, el modelo, el santo por excelencia, el camino por excelencia, a través de el ideal, el modelo ideal de cristiano. Bueno, el día de hoy, a la hora que quieran esta tarde, pueden hacer el Vía Cruz individualmente, esto es medio chiquito, cada uno puede hacerlo por su cuenta, la muerte la vamos a meditar a la tarde, igual que si quieren ofrecer cualquier sacrificio, cualquier pequeña ofrenda, para unirla a la de Cristo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos